Buenos días, hermanos. Hoy 11 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de San Martín de Tours, obispo. San Martín de Tours nació en Savaria de Panonia, en la actual Hungría, hacia el 315. Sus padres eran paganos. Fueron más tarde a establecerse en Pavía. Su padre, más en concreto, era un oficial del ejército y un tribuno romano que había empezado como soldado raso. Es curioso notar que San Martín ha pasado a la historia como el santo militar. De hecho, es patrono de los ejércitos militares. Como era hijo de un veterano, ya a los 15 años tuvo que alistarse en el ejército contra su voluntad. Aunque no era todavía cristiano bautizado, vivió algunos años más como monje que como soldado, puesto que ya dice Sulpicio Severo, que es su autor, biógrafo y un discípulo suyo, ya con 10 años pidió el bautismo y entró en el orden de los catecúmenos. Cuando se hallaba acuartelado en Amiens, tuvo lugar el incidente que ha hecho tan famoso al santo en la historia y en el arte. Resultó que un día de invierno muy crudo se encontró en la puerta de la ciudad con un pobre hombre casi desnudo, que temblaba de frío y pedía limosna a los transeúntes. Viendo Martín que la gente se ignoraba al infeliz mendigo, pensó que Dios le ofrecía la oportunidad de socorrerle. Pero como lo único que llevaba eran sus armas y su uniforme, sacó su espada, partió su manto en dos y regaló una de las mitades al mendigo, guardando la otra para sí. También añadiendo que era ropa del ejército que no era suya y por tanto no se la podía dar entera. Algunos de los presentes se burlaron al verle vestido de forma tan ridícula, pero otros quedaron avergonzados de no haber socorrido al mendigo. Esa noche, Martín vio en sueños a Jesucristo, vestido con el trozo del manto que había regalado al mendigo, y oyó que le decía: Martín, aunque solo eres catecúmeno, me cubriste con tu manto. Sulpicio Severo, hemos dicho que era su biógrafo y discípulo suyo, afirma que Martín se había hecho catecúmeno a los 10 años por iniciativa propia y que en cuanto tuvo la visión que acabamos de descubrir, voló para recibir el bautismo. Sin embargo, no abandonó inmediatamente el ejército, pero después de la invasión de los bárbaros, cuando se presentó ante su general Julián César con sus compañeros para recibir su parte del botín, se negó a aceptarla y le dijo: hasta ahora te he servido como soldado, déjame en adelante servir a Jesucristo. Reparte el botín entre los que van a seguir luchando. Yo soy soldado de Jesucristo y no me es lícito combatir. El general se enfureció y le acusó de cobardía. Martín replicó que estaba dispuesto a luchar al día siguiente en la batalla en primera fila, sin armas, en el nombre de Jesucristo. Julián César le mandó encarcelar, pero pronto le llegó un armisticio con el enemigo y Martín fue dado de baja en el ejército. Inmediatamente se dirigió a Poitiers, donde San Hilario era obispo, y el santo doctor le acogió gozosamente entre sus discípulos. Una noche, mientras dormía, Martín recibió la orden de partir a su patria. Cruzó los Alpes, donde logró escapar de unos bandoleros en forma extraordinaria, llegó a Panonia y allí convirtió a su madre y a algunos otros parientes y amigos. Pero su padre persistió en la infidelidad, en el paganismo. En la Iliria se opuso con tal celo a los arrianos que fue flagelado públicamente y expulsado de la región. En Italia se enteró de que los arrianos triunfaban también en las Galias y habían desterrado a San Hilario, de suerte que quedó en Milán. Pero el obispo arriano Auxencio le expulsó de la ciudad. Entonces el santo se retiró con un sacerdote a la isla de Galinaria, en el Golfo de Génova, y ahí permaneció hasta que San Hilario pudo volver a Poitiers, en el año 360. Como Martín se sintiese llamado a la soledad, San Hilario le cedió unas tierras en la actual Ligier. Pronto fueron a reunirse con él otros ermitaños.
La comunidad, según la tradición, fue la primera comunidad monástica de las Galias. Estamos hablando segunda mitad del siglo IV. Se convirtió con el tiempo en un gran monasterio que existió hacia el 1607. En 1852 lo ocuparon los benedictinos de Solesmes. San Martín pasó allí 10 años, dirigiendo a sus discípulos y predicando en la región donde se le atribuyeron muchos milagros. Hacia el 371, los habitantes de Tours decidieron hacerle obispo. Como él se negase a aceptar el cargo, los habitantes de Tours le llamaron con el pretexto de que fuese a asistir a un enfermo y aprovecharon la ocasión para llevarle por la fuerza a la iglesia. Algunos de los obispos a quienes se había convocado para la elección arguyeron que la apariencia humilde e insignificante de Martín le hacía inepto para el cargo. Pero el pueblo y el clero no hicieron caso a tal objeción, que lo eligieron como obispo. San Martín siguió viviendo como hasta entonces. Al principio fijó su residencia en una celda de las cercanías de la iglesia, pero como los visitantes le interrumpiesen constantemente, acabó por retirarse a lo que más tarde fue la famosa abadía de Marmoutier. El sitio, que estaba entonces desierto, tenía por un lado un abrupto acantilado y por el otro un afluente del Loira. Al poco tiempo ya habían ido a reunirse con Martín 80 monjes y no pocas personas de alta dignidad. La piedad, los milagros, la celosa predicación del santo hicieron decaer el paganismo en Tours y en toda la región. San Martín destruyó muchos templos, árboles sagrados y otros objetos venerados por los paganos. En cierta ocasión, después de demoler un templo, mandó derribar también un pino que se erguía junto a él. El sumo sacerdote pagano y otros paganos aceptaron derribarlo por sí mismos, con la condición de que el santo, que tanta confianza tenía en el Dios que predicaba, aceptase colocarse junto al santo, junto al árbol, en el sitio que ellos determinasen. Martín accedió, y los paganos aprovecharon la ocasión para atarlo al tronco. Cuando estaba a punto de caer sobre él, se hizo el santo la señal de la cruz y el tronco desvió su caída. En otra ocasión, cuando demolía un templo en Autun, un hombre le atacó espada en mano. El santo le presentó el pecho, pero el hombre perdió el equilibrio, cayó de espaldas y quedó tan aterrorizado que incluso pidió perdón al obispo. Sulpicio Severo narra estos y otros hechos milagrosos, algunos de los cuales son tan extraordinarios que el propio Sulpicio Severo dice que ya en su época no faltaban hombres malvados, degenerados y perversos, que se negaban a creerlos. El mismo autor refiere algunas de las revelaciones, visiones y profecías con que Dios favoreció a Martín. Todos los años solía el santo visitar las parroquias más lejanas de su diócesis, diríamos nosotros haciendo la visita pastoral, viajando a pie, a lomo de un asno o en barca. Según su biógrafo, extendió su apostolado desde la Turena hasta Chartres, París, Autun, Sens y Vienne, donde curó la enfermedad de los ojos de San Paulino de Nola. En cierta ocasión, que un tiránico oficial del imperio llamado Aviciano llegó a Tours con un grupo de prisioneros y se disponía a torturarlo al día siguiente, Martín partió apresuradamente de Marmoutier para interceder por ellos. Llegó cerca de la medianoche e inmediatamente fue a ver a Viciano, a quien no dejó en paz hasta que perdonó a los prisioneros. En tanto que San Martín conquistaba almas para Cristo y extendía pacíficamente su reino, los priscilianistas, que constituían una secta gnóstico-maniquea fundada por Prisciliano, empezaron a perturbar la paz de las Galias
y en España. Prisciliano apeló al emperador Máximo la sentencia del Sínodo de Burdeos del 348, pero Itacio, obispo de Osanova, atacó furiosamente al hereje y aconsejó al emperador que le condenase a muerte. Ni San Ambrosio de Milán ni San Martín estuvieron de acuerdo con la actitud de Itacio, quien no sólo pedía la muerte de un hombre, sino además que mezclaba al emperador en los asuntos de la jurisdicción de la Iglesia. San Martín exhortó a Máximo a no condenar a muerte a los culpables, diciéndoles que bastaba con declarar que eran herejes y estaban excomulgados por los obispos. Así pretendían salvar la vida de estos herejes. Pero Itacio, en vez de aceptar el parecer de San Martín, le acusó de estar complicado en la herejía. Sulpicio Severo comenta a este propósito que esa era la táctica de Itacio y que solía emplear contra todos aquellos que le llevaban una vida demasiado ascética para su gusto. Máximo prometió, por respeto a Martín, que no derramaría la sangre de los acusados. Pero una vez que el santo obispo partió de Treveris, el emperador acabó por ceder y dejó en manos del prefecto Evodio la decisión final. Evodio, por su parte, viendo que Prisciliano y algunos otros eran realmente culpables de alguno de los cargos que se le imponían, los mandó decapitar. San Martín volvió más tarde a Treveris a interceder tanto por los priscilianistas españoles, que estaban bajo la amenaza de una sangrienta persecución, como por los dos partidarios del difunto emperador Graciano. Eso le puso en una situación muy difícil, en la que le pareció justificado mantener la comunión con el partido de Itacio, pero más tarde tuvo ciertas dudas sobre si se había mostrado demasiado suave en su proceder. San Martín tuvo una revelación acerca de su muerte y la predijo a sus discípulos, los cuales le rogaron con lágrimas en los ojos que no los abandonase. Entonces el santo oró así: Señor, si tu pueblo me necesita todavía, estoy dispuesto a seguir trabajando, pero se haga tu voluntad. Cuando le sobrecogió la última enfermedad, Martín iba a intentar poner paz en el clero que estaba enfrentado. Martín se hallaba entonces en un rincón remoto de su diócesis. Tuvo que ir a una ciudad, a Candes, para poner paz, como hemos dicho. Y en aquel lugar murió el 8 de noviembre del 397. El 11 de noviembre es el día en que fue sepultado en Tours, por eso se dedica este día a su memoria. Su sucesor, San Bricio, construyó una capilla sobre su sepulcro. Más tarde fue sustituida por una gran basílica. San Martín de Tours ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!